Los pilares de la historia. Los pilares. Ya no hay alternativa. Los blancos ganan de nuevo por la ruta del caudillo con Herrera y con Aedo. Herreristas, la patria nos llama a cumplir el sagrado deber con la obra que el partido ha iniciado y que el pueblo debe siempre. Bueno, buenas noches para todos y después de este programa cargado de información, hoy trajimos para los pilares de la historia un tema que bueno, que en este derrotero de la democracia uruguaya que estamos viendo en estos micros, nos parecía importante porque bueno, marcan un cambio radical en nuestra forma de gobierno y hacen también a la propia democracia, ¿no? Y al juego democrático entre los partidos, que fue, como decíamos al comienzo del programa, la eliminación del cargo de presidente. O sea, Uruguay estuvo 15 años de su vida democrática, ojo, digo bien, vida democrática, sin presidente de la República formalmente, y estuvimos gobernados bajo lo que se conoció como un Consejo Nacional de Gobierno. Esto fue producto de la Constitución de 1952, que en ese momento era nuestra cuarta Constitución, y que se reformó justamente para eliminar el cargo de presidente. La pregunta es, ¿por qué en el año 1951, que fue allí cuando se planteó, se decide este cambio radical además, ¿no? Porque en realidad fue un cambio drástico en nuestra concepción del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la idea no era nueva. La idea viene ya desde 1913 y en algún momento lo manejamos, el dato, ¿verdad? Valle Ordóñez, siendo presidente en su segunda presidencia, manejó la idea de la reforma constitucional y de eliminar el cargo de presidente y crear una junta de gobierno, ¿verdad? Esto al final no prospera, la Constitución se reforma, pero el cargo de presidente se dejó, acompañado de un Consejo Nacional de Administración que se iba a dedicar a la parte económica, digamos, de lo que era el gobierno. Esto se elimina después en el año 1933 con la tercera constitución que tuvo el Uruguay y pasamos a tener de vuelta el cargo de presidente. Ahora de vuelta se vuelve a plantear, ¿no? la posibilidad de eliminar el cargo de presidente de la República y crear una junta de gobierno nuevamente. La pregunta es por qué, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese Uruguay en el año 51 que se plantea todo esto? Lo trato de sintetizar lo más que pueda. Primero, en el mundo lo que estaba ocurriendo era la Guerra Fría, ¿no? Un poco lo hablamos en el bloque de más seguridad, cuando decíamos eso del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ese alineamiento que hay de potencias y el choque entre el capitalismo y el comunismo. Empieza a haber además un discurso en los países occidentales, entre ellos en el Uruguay, de todo lo que no era capitalista o todo lo que cuestionaba el sistema capitalista era comunista, y por lo tanto hay un discurso fuerte del anticomunismo, ¿no? Y a ese anticomunismo había que eliminarlo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver ese discurso anticomunista con la reforma de la Constitución y la eliminación del presidente? Bueno, tiene que ver con esto que después vamos a ver. ¿Qué pasaba en el Uruguay? Bueno, en 1951 empiezan a existir los primeros indicios de una crisis económica. O sea, no es una crisis profunda, el Uruguay sigue todavía vendiendo grandes cantidades de productos al exterior, seguimos teniendo balanzas comerciales favorables, pero en lo que es la economía interna empiezan a haber, por ejemplo, señales de esa crisis, sobre todo a nivel de la inflación. Faltaban algunos productos. Estamos en la guerra de Corea, justamente, 1951. La guerra de Corea fue entre el 50 y el 53. Y allí lo que ocurre es escasez de algunos bienes que el Uruguay importaba, y por lo tanto eso hizo que se incrementaran algunos precios, y por lo tanto un indicio fue la inflación. Empezó a haber inflación en el Uruguay, que era algo que realmente no era algo que estuviera en el radar de los uruguayos como una principal preocupación, porque básicamente los productos estaban disponibles, los precios estaban controlados, o sea que en términos generales no había un problema inflacionario. Pero en 1951 sí,
De hecho, en el año 51 la inflación fue del 20,9% y en el año 52 la inflación fue del 10%. O sea que para tener 0% y pasar al 20%, No, había una diferencia importante, ¿no? Hoy no nos imaginamos tener un 20% de inflación, de hecho. Eso, claro, tira abajo los salarios, ¿no? La inflación genera evidentemente una caída del salario real, es decir, del poder de compra de los trabajadores, y efectivamente eso provocó que, por ejemplo, en el año 51 existiera una gran conflictividad. Muchos sindicatos, sobre todo de empresas estatales, por ejemplo ANCAP, por ejemplo Salud Pública, los ferrocarriles, es decir, además eran gremios numerosos en cuanto a cantidad de afiliados, eran gremios fuertes que además tenían actividades que eran importantes. Piensen en ANCAP con la generación de combustible, AFE y el transporte. En aquel momento AFE era una empresa muy importante. Salud Pública, ni hablemos. Y por supuesto, bueno, la actividad privada que también se movilizaba. Entonces fue un año muy conflictivo, en donde el gobierno de la época aplicó sistemáticamente medidas prontas de seguridad. Invocando el artículo 168, inciso 17 de la Constitución, se decía que esas huelgas y esos paros que se realizaban alteraban el orden y podían generar cierto caos social, y por lo tanto el gobierno aplicaba medidas prontas de seguridad. Esto empieza a generar una tensión interna entre lo que era el relacionamiento del gobierno con los sindicatos, que de hecho en el periodo pasado, es decir, bajo el gobierno de Luis Valleverres entre el 47 y el 50, la relación había sido bastante buena. Entonces, como que ahora empieza a tensionarse esas situaciones. O sea, el Uruguay empieza lentamente a tener indicios de crisis. Y después también había líos en los propios partidos políticos. En este país los partidos políticos, y esto también lo hemos mencionado, tenían un peso relevante en toda la toma de decisiones, ¿verdad? Y en el poder que tenían a nivel del Estado, digamos, ¿no? Justamente ese contacto con la sociedad civil. Y el vallismo en particular dentro del Partido Colorado era el sector gobernante. Porque uno siempre menciona, yo le digo a mis alumnos, hablamos siempre del vallismo, el vallismo, el vallismo. ¿Por qué? Y bueno, porque el vallismo estaba en el gobierno. Claro. O sea, no era solo el Partido Colorado, era el Partido Colorado vallista, ¿no? Entonces, en 1951 el vallismo tenía flor de lío, porque estaba dividido. Había dos vallismos, como dice el historiador Germán de Lía, ¿no? No era uno solo, claramente. El vallismo estaba dividido en dos grandes sectores, que era, por un lado, la lista 14, que estaba liderada por César Valle Pacheco, hijo de Valle y Ordóñez, y después estaba la lista 15, la vieja lista 15, liderada por Luis Valleverres, el sobrino de Valle y Ordóñez. Entre los primos se llevaban pésimo, muy mal, estaban fuertemente enfrentados políticamente, y por lo tanto esto también es una explicación de por qué se propone esta reforma y la eliminación del cargo de presidente. A ver, vamos a pensar y analizar un poquito brevemente quiénes eran los que apoyaban esta reforma. En primer lugar, el que tira la idea ya de pique a los 3 meses de haber asumido fue el presidente de la República. El presidente de la República en ese momento era el ingeniero químico, no era ingeniero químico, era químico farmacéutico, que no es lo mismo, Andrés Martínez Trueba, un presidente bastante olvidado en la historia uruguaya, otro más, que planteó allá por el mes de junio de 1951 reformar la Constitución y establecer un colegiado. ¿Para qué lo hace el presidente? Porque, a ver, el propio presidente está diciendo eliminemos el cargo de presidente. Medio extraña la propuesta, ¿no? Bueno, en primer lugar porque Martínez Trueba lo que quería era apoyo político. Es decir, en ese Uruguay que se estaba volviendo conflictivo, con la gran tensión que había con los sindicatos, ese mundo que además era bastante incierto, porque hoy estábamos hablando de las guerras y de los conflictos. Sí. Bueno, en la guerra de Corea se estaba hablando de la posibilidad real de una tercera guerra mundial. De hecho, en Estados Unidos se estaba manejando la posibilidad de terminar el conflicto con una bomba atómica, ¿no? Se había tomado como el comienzo de una tercera guerra. Exacto, claro. Sí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad en los primeros años, las primeras décadas sobre todo,
la expresión ¿cuándo empieza la tercera? Era algo común y corriente, ¿no? Es decir, era algo que se esperaba. Y además se hablaba incluso de conflictos nucleares, etcétera. Por lo tanto, Martínez Trueba lo que quería era, en ese mundo incierto y en ese Uruguay que empezaba a resolver los conflictos por la vía del enfrentamiento, quería apoyo político. Entonces, el proyecto colegiado, ¿qué le aseguraba? Y bueno, que varios sectores políticos de los partidos tradicionales ingresaran al gobierno y por lo tanto se tomaran decisiones en conjunto. Esa era una idea, ¿no? La otra, el motivo por el cual Martínez Trueba propone esto es porque también Martínez Trueba cedió, en definitiva, a la presión que hace la lista 14. Martínez Trueba era de la lista 15, era un hombre que venía del sector de Luis Valleverres, pero sin embargo termina cediendo a la presión de la lista 14. ¿Y por qué la lista 14 presionaba a Martínez Trueba para crear un colegiado? Bueno, en primer lugar porque la lista 14 estaba liderada por César, el hijo de Valle. Hablar de colegiado para los vallistas era reivindicar a la figura de Valle, que era un tótem, ¿no? Para el Partido Colorado y para el vallismo. El colegiado, además, como lo había propuesto Valle, nunca se había llevado a la práctica. Por lo tanto, los vallistas decían que era un momento histórico ideal para poder implementar el modelo vallista, que era el colegiado. Era como para los vallistas el colegiado era como el modelo ideal de gobierno incluso, ¿no? Al cual obviamente aspiraba Valle. Pero también tenían había como una especie de truco político atrás de todo esto, una estrategia, y era que la lista 14 quería el colegiado para eliminar el cargo de presidente y evitar que Luis Valleverres, líder de la lista 15, fuera presidente en las siguientes elecciones. Que era como una especie ya, a esta altura de los acontecimientos, de obsesión de César Valle de que su primo no fuera presidente de la República, ¿no? Recuerden que Luis Valleverres había accedido a la presidencia producto de la muerte de Tomás Berreta. Claro. Lo hablamos el programa pasado. En el anterior, sí. Movida que le salió mal a César, porque César lo relegó a la vicepresidencia a Luis Valleverres. Claro. Con el objetivo de que Valleverres desapareciera de la escena pública. Y Valleverres, a los 6 meses de haber asumido como vicepresidente en un cargo totalmente intrascendente, termina siendo presidente de la República. Entonces, el tipo se obsesiona de tal manera con eso, que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi primo no vuelva a ser electo presidente de la República? Vamos a crear el colegiado. Movida que además César sabía que Luis no se podía oponer, porque ¿qué era Luis Valleverres? Vallista. Y si sos vallista no podés hablar en contra del colegiado, porque el colegiado era el proyecto madre de Valle. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. Hay que situarse en el momento. Exacto. Entonces, como movida política era una genialidad. ¿Se entiende? Porque en realidad estaba poniendo entre la espada y la pared a Valleverres, que no podía decir yo no estoy de acuerdo con el colegiado. Claro. El otro que apoya al colegiado, y esto fue una sorpresa, fue el herrerismo, que siempre fue anticolegialista, desde la época de Valle y Ordóñez, desde 1913. Es más, Herrera dio un golpe de Estado junto con Gabriel Terra para eliminar el Consejo Nacional de Administración. ¿Y entonces cómo se entiende? Y bueno, porque el herrerismo estaba totalmente alejado del gobierno, estaba marginado a algunos senadores y diputados, y visualiza que una posibilidad de empezar a meterse otra vez en el gobierno era a través del Consejo de Gobierno. O sea, este colegiado le iba a poder permitir al Partido Nacional volver otra vez, por lo menos en minoría, pero tener otra vez cierta relevancia en el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que también hay un aspecto que los partidos políticos ambicionan en estos años, y es la posibilidad de integrar los directorios de los entes autónomos. ¿Por qué? Y bueno, porque era la forma que tenían de pagar sus votos a través del clientelismo. Valleverres apoyó también, obviamente, la idea del colegiado, pero de forma crítica, porque él decía que en realidad no le daba garantías que el Partido Nacional apoyara el colegiado, lo cual tenía razón, porque incluso hasta los propios blancos se habían encargado de decir que ellos en realidad apoyaban el colegiado exclusivamente con el objetivo de ganar el gobierno en algún momento. No era porque eran colegialistas, nunca lo fueron, sino porque en realidad querían acceder al gobierno y en algún momento sacar a los colorados. No les importaba nada. Eso lo dijo Eduardo Víctor Aedo. Queremos limar al adversario.
Esa frase está muy... Claro, porque vieron que en aquella época no se iban con chiquita. El No. otro día dijimos que Herrera dijo de Tomás Berreta, hay que frenar al asesino. Al asesino. Está. Ahora, en el año 51 dicen, nosotros somos colegialistas porque queremos limar al adversario, lo queremos desgastar para terminarlo. Ahora la Topolansky dice que fulanito es un sonrabanito. Bueno, Y con claro, eso se Se enardece. se enardece. Claro, imagínate en aquella Los época. enardecidos. Si llevan a decirte rabanito, ¿Por qué quieren el colegiado? Porque los queremos echar. O sea, sí, lo decían directamente así. lo que queremos es eso. Queremos borrarlos Qué del fuerte. mapa. Bien. Y bueno, finalmente, a ver, este plebiscito que se hace el 12 de diciembre de 1951, la idea era votar el sí o el no a la reforma de la Constitución, fue una reforma totalmente para la ciudadanía vista con ojos indiferentes. Imagínense una elección el 16 de diciembre. En este país el 16 de diciembre la gente está pensando más en En la la fiesta, reposera, claro. el mate, la La playa. playa y la fiesta, el colectivo de fin de año, el cordero, ¿no? Y vienen con un plebiscito de reforma constitucional que la gente no entendía nada, el sistema fue muy complejo. En definitiva votó solamente el 37% de los habilitados, porque el voto nada más no era obligatorio. La Constitución termina siendo aprobada con el 54% de los votos, pero si ponemos a sumar la cantidad de votos, en realidad fue muy escasa. En Montevideo ganó el no. O sea, en Montevideo, sin embargo, ganó el no, es decir, la gente rechaza la Constitución del 51. ¿Esto por qué es? Y bueno, hay varias interpretaciones. Primero, la apatía. Segundo, que en realidad Luis Valleverres, que tenía un bastión electoral fuerte en Montevideo, si bien apoyó el colegiado, tampoco hizo una campaña muy a favor. Entonces, como todos sospechaban de la movida para sacar a Valleverres del gobierno y de la posibilidad de ser presidente en el futuro, la gente termina rechazando el colegiado. Bueno, finalmente se estableció un poder ejecutivo colegiado que empezó a regir a partir de marzo del 52, estuvo vigente hasta marzo del 67, tuvo 4 gobiernos en total, 2 colorados y 2 blancos. El Partido Nacional desgastó al Partido Colorado y logró triunfar, de eso vamos a hablar en el próximo programa. Y bueno, un sistema muy complejo, 6 integrantes del Consejo de Gobierno para el partido que ganara las elecciones, 3 para el partido que saliera segundo, se consolidan los partidos tradicionales, en total eran 9 miembros, ¿verdad? Y además entre esos 9 miembros había un complejo sistema de alianzas que también obligaba a hacer negociaciones permanentemente para tratar de lograr apoyos, y además se dividieron fuertemente los partidos políticos. O sea, fue una experiencia que a mi juicio salió bastante fallida. Ya después vamos a seguir hablando del tema. Tenemos que ir cerrando. Hay señas que nos hacen. Sí. No vamos a Es decir quién. lógica. Es lógico, es lógico. Inequívocas. 23 horas 31 minutos. Estamos cerrando la edición número 206 de Los Toques. Este programa donde todo tiene que ver con todo. Tenemos que felicitar y agradecer. Hay 10 personas que estuvieron las 2 horas y media mirando el streaming. Saludo a nuestros hijos, primos, esposas, familiares, siempre apoyando. 10 personas. Somos acá 4. Superamos a Estadio 1. Superamos el estadio. No es poca cosa. Claro, porque además de las 10 teníamos todos activado YouTube. O sea que ahí Por entramos eso. nosotros. Claro. Claro. Estamos integrados. Somos parte de ese Es colectivo. increíble la cantidad de No, gente. infernal. Un gracias a Manuel. Gracias, Manuel Marcelo. A Manuel Marcelo por estar ahí en la consola. Gracias a la dirección de la radio por estos minutos extras. Y nos vamos despidiendo rápidamente. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Usted siempre dice a todos lo que están. Todos los que están del otro lado del dial y también de YouTube. Hay los youtubers. Muchas gracias por estar ahí. Saludos a Fabio, que también nos acompañó en la edición por streaming. Bueno, yo quiero dedicarle esta intervención a mi padre, que hoy, si estuviera en este mundo, cumpliría 81 años. Hacia él el saludo. Vamos. Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, si el fuego lo permite, que creo que sí. Sí, por ahora Creo que sí, por ahora sí. Así que hasta el próximo viernes, en este programa donde todo, tiene que ver. con todo. Chau. And what you see, and not what you hear. But I can't help
cierran las puertas del templo del bien y del mal. A dos toques, donde todo tiene que ver con todo. Nos escuchamos el próximo viernes. La ciudad junto a Dios y al diablo, hay funcionarios. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM.